Bienvenidos a la saga de Python una vez más. Continuamos con la segunda de las 6 islas. Ya hicimos la primera en el capítulo anterior y vamos ahora a por la segunda dentro de la biblioteca, kits de temas, informática, Python, islas de Python y vamos con la número 2. Ya sabéis que aunque al principio aparezca en español, luego todo y cómo vamos a tener que programar está en inglés. Así que por eso estamos haciendo este vídeo, para que os lo pueda ir traduciendo. Y empezamos con el silbato, que lo usamos en la actividad anterior y sirve para teletransportar a la gente a la posición, por lo que entendemos que nos va a tocar hacer esto en algún momento. Y a la derecha nos dice que tenemos que buscar a Brian para completar la tarea actual. Así que vamos a buscar ese globito que les aparece encima y tenemos por ahí para ver la primera tarea. Brian nos va a explicar cómo usar el condicional if o si. Y aquí nos muestra pues un ejemplo. Vamos directamente a copiarlo y pegarlo aquí y así lo ejecutamos y vemos cómo funciona. Vale, veis que nos da la ejecución por completada y vamos igual a copiar y pegar este otro código para ver también lo que sucede. Si se pone a llover, nos avisa de lo que nos tenemos que poner, de la ropa que tenemos que llevar. Básicamente, al final lo que está haciendo aquí es una condición. Si se cumple la condición de que llueve, nos dice que nos pongamos un abrigo y si no, nos dice que no, que nos pongamos un jumper, una sudadera. Y aquí tenemos otros códigos también de ejemplo. La verdad que creo que esto no nos afecta para completar la lección, así que podemos hacer un task complete. Completamos y nos dice que visitemos la mina, que justo está al lado suyo, para hablar con el minero. Así que vamos a ir para abajo a ver qué nos cuenta este personaje. El minero nos dice que hay arena, bueno, grava, que está suelta, entonces hay que chequearla antes de poder continuar. Así que le decimos que claro que queremos ayudar. Voy a venir por aquí, así lo vemos un poquito mejor. Y ahí tenemos a nuestro agente que va a ser el que chequee esas piedras para no tener que hacerlo nosotros. Vamos a ejecutar este código que seguramente sea el que tengamos que ir utilizando y nos dice que este espacio que ha chequeado, este bloque, es de verdad estable. Así que vamos ahora a traspasar ese código aquí, ¿no? Simplemente copiar esto de aquí. Y si cuando se cumple que sea falso, nos va a alertar de que es inestable. Vamos a continuar a la segunda sección para ya programar el código completo, ¿no? Que lo tenemos aquí. El agente se mueve hacia adelante y chequea. Y si es falso, nos dice que es inestable y nos alerta. Vamos a lanzarlo una vez. No nos ha alertado, por lo que intuimos que será seguro. Y este era inestable y ha colapsado toda la zona y nuestro agente se ha quedado atascado abajo, por lo que ahora nos dice que para poder bajar, para que una persona pueda acceder, necesitamos cuerdas y madera para hacer una escalera. Así que tenemos que visitar la granja y el bosque para conseguir estos suministros. Vamos a volver a la isla principal y a buscar estos dos lugares. Vamos a ir primero a aquella zona más boscosa, que efectivamente tiene pinta de que va a ser el bosque. Y TJ nos dice que es que hay mucha niebla, así que el agente nos va a tener que ayudar porque nosotros no vamos a ver por dónde nos movemos. Le doy a la C y lo que vamos a programar es que nos avise si hay un nido o no para poder conseguir esa madera sin estropear el medio, ¿no? Así que tenemos aquí la posición, ¿no? Estoy en esta posición. Si hay un nido, nos lo dice y si no, pues podemos conseguir los recursos, ¿no? Así que le vamos a decir aquí harvest y que vaya al siguiente lugar en el que se encuentra. Vamos a ejecutar este código y ver qué pasa. Nos va a dar unas coordenadas, podemos movernos hacia ellas. Y vamos a ejecutar el código unas cuantas veces más.
Y cuando lo hemos lanzado 5 veces es cuando conseguimos los palos y podemos continuar. Ahora nos toca ir hacia, bueno, nos dice la mina, pero realmente no hemos ido a la granja, así que tenemos que buscar también la granja para completar esa lección. Aquí Pete nos pide que chequeemos qué es lo que ha plantado porque se han mezclado las semillas. Así que tenemos aquí a la gente y 4 espacios, 4 lugares donde la semilla puede estar incorrecta. Así que para ello vamos a tener que mover a la gente, que ya sabemos hacerlo del capítulo anterior, y además va a inspeccionar, que esto me suena que también lo hicimos en el capítulo anterior. Después de hacer todo eso, vamos a ponerle una condición, ¿no? Si inspecciona y es trigo, bien, y si no es trigo, pues que nos avise, ¿no? Así que lo primero que tenemos ya por aquí es que se mueva 3 veces, 1, 2 y 3, así llega al primer sitio, inspecciona abajo, nos dice qué tipo de bloque es y si el bloque es trigo, fenomenal, pero si no, que para decir eso tenemos que escribir else, lo denegamos porque no lo queremos. Así que vamos a lanzar este código y pues este sale verde, así que está correcto y tenemos que volver a lanzarlo otras 3 veces más. Y con este chequeo realizado tenemos ya nuestra cuerda y nuestros palos con los que efectivamente ahora sí podemos volver a la mina. Así que vamos a ir para allá siguiendo el mismo camino de antes. En la mina le podemos decir que tenemos todo lo necesario para colocar esas escaleras, cerramos el cuadro y nos va a dejar bajar a la zona de abajo donde tenemos otra actividad que hay que completar. ¿Qué tenemos que hacer? Inspeccionar con el agente, mandarle inspeccionar estos lugares de aquí y conseguir 3 menas de hierro. Así que le voy a dar a la C para ver cuál es esa programación que necesitamos. Por supuesto, nos vamos a tener que mover, ¿no? Nos dice por aquí, así que vamos lo primero a programar ese movimiento, que estamos 6 lejos de ellos, así que vamos a decir que se mueva 6, copio este código 6 veces. Y luego la gente va a tener que inspeccionar delante y si coincide que hay hierro, conseguirlo, destruirlo y si no, nos va a decir que no lo ha encontrado. Así que voy a programar esta condición aquí. Como siempre, aquí tenemos que pensar hacia dónde van las cosas y mucho cuidado con la nomenclatura y el indexado, ¿vale? Que esté uno dentro del otro y veis que de esta manera lo vemos rápido porque si no, no va a funcionar. Voy a colocar a la gente enfrente de una de estas zonas, por ejemplo aquí, y voy a ejecutar el código. En este no ha encontrado hierro, vamos a ver en el siguiente. Ya tenemos uno. Dos. Y 3. Y ahora nos pide que vayamos a ver al herrero. Así que vamos a volver a la ciudad con estos 5 bloques en el inventario. El herrero nos va a enseñar cómo chequear lo puro que es ese hierro que hemos conseguido. Así que le vamos a decir que comenzamos este test de pureza y le damos a la C para programar a la gente. Esto lo que nos enseña es que no solo podemos usar true o false
con los condicionales, sino también valores numéricos. Así que tenemos aquí el código. Si la pureza del bloque que está delante es menor o igual que 3, lo denegamos. Y si no, que para decir si no, pues necesitamos un else. Decimos que la pureza es aceptable y lo aceptamos. Vamos ahora a lanzar este código a ver si funciona. ¿Vale? Lo volvemos a lanzar. Una vez más. Y con la quinta ya conseguimos 2 lingotes de oro que a la derecha nos piden que le llevemos al alcalde. Así que vamos para allá, que está aquí, y le vamos a decir que sí, que tenemos lo que quiere. Y con esto completamos la lección número 2, que hemos tardado un poquito más porque la verdad que todo estaba más cerca ya. Es un poquito más sencillo navegar por el mapa, pero aún así os voy a dejar en la descripción del vídeo no solo las soluciones, bueno, las soluciones, pero que es que dentro viene el mapa de dónde está todas las actividades colocadas por si os resulta útil. Esto está en inglés, pero creo que por lo menos la imagen del mapa es muy visual. Y con esto hemos completado la isla número 2, en la que hemos aprendido a usar condicionales que no habíamos aprendido en las lecciones anteriores. Así que bueno, ya vamos dando ahí nuestros primeros pasitos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.